Bueno, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Antes de iniciar, les recordamos mantener su audio y video apagado. Al finalizar el webinar, se habilitará un espacio para las preguntas y comentarios. Hoy nos acompaña como expositor el ingeniero Sergio Bermúdez Vives, quien dentro de sus atestados cuenta con, Sergio ha sido jugador de primera división desde ya hace bastante tiempo, desde el año 1990. Ha sido campeón nacional por equipos en 7 oportunidades. Ha sido medalla de oro en Juegos Deportivos Centroamericanos en los años 94 y 2006. Cuarto lugar en Campeonato Nacional Absoluto de Costa Rica en los años 2000 y 2009. Maestro FIDE desde el 2004. Y ha representado al país en 2 Olimpiadas de ajedrez en el 2000 y 2002. En el ámbito profesional cuenta con una licenciatura en Ingeniería Industrial en la Universidad de Costa Rica obtenida en el año 1994 y una maestría en Administración de Negocios con énfasis en finanzas obtenida en el año 2003 en la Fundación de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica. Desde el 2010 y hasta la fecha, se desempeña como jefe de unidad de centros de colaboradores del Instituto Nacional de Aprendizaje. Entonces, sin más, los dejo con el señor Sergio Bermúdez para el tema de esta noche, que es equilibrio de la vida con el ajedrez. Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos hoy nuevamente. Gracias, Carolina. Realmente es, primero que todo, cuando uno escucha eso, lo del ajedrez, y son tantos años que uno ha jugado al ajedrez, que uno se da cuenta que en realidad se han hecho bastantes cosillas. Cuando don Jonathan Carvajal, como presidente de la federación, y el maestro internacional Mauricio Arias me preguntaron que si yo estaría interesado en hablar de un tema, yo les dije una cosa que siempre me ha parecido muy importante, que es el equilibrio de lo que es nuestra vida con el ajedrez. ¿Por qué razón esta situación? Porque muchas veces nosotros tenemos que darnos cuenta que el ajedrez es una actividad deportiva que nos lleva a hacer muchas cosas, pero también hay que mantener un equilibrio que nos permita a nosotros tener una línea de vida, y entonces es parte de lo que yo quería hablarles. También tomando en cuenta mi experiencia personal. Yo aquí, dentro de lo que tenía preparado, una pequeña introducción, ¿verdad? Que, por ejemplo, el ajedrecista debe tomar su consideración las metas que tiene para su desarrollo todo ajedrecista. ¿Por qué razón es esto? Normalmente nosotros, cuando empieza en el año, aproximadamente en el año 1990, don Bernal González empieza lo que es la profesionalización del ajedrez. Y entonces, ¿por qué así? Porque para poder ganarle a Bernal tenían que ser jugadores profesionales, dedicarse más al juego. Antes de eso, los jugadores tendrían a ser más por hobby, más porque estudiaron en su juventud, y entonces eso se mantuvieron. Entonces, pero actualmente ya eso no es así. Es importante que todo ajedrecista deba tomar en consideración las metas que tiene para su vida, qué es lo que quiere hacer. ¿Quiero convertirme en jugador profesional? Una pregunta que está por ahí. ¿Estoy seguro de tener los recursos necesarios para lograr esa meta? ¿Y qué estoy dispuesto a sacrificar? ¿Por qué esta situación? Porque muchas veces para alcanzar un sueño hay que estar dispuesto a sacrificar ciertas cosas. Yo les voy a hablar de mi experiencia personal y vean que lo voy a separar en 3 cosas. Lo que es el sí del ajedrez, lo que es después la parte académica y hasta la familia. Por ejemplo, en el caso mío, yo aprendí a jugar a los 7 años, inicié la lectura de ajedrez y la práctica en torneos hasta los 13 años. O sea, yo soy un jugador que es totalmente tardío. No es como ahora que los niños empiezan desde esas edades. De hecho, Alejandro Ramírez, gran maestro de Costa Rica, que ahora representa a Estados Unidos, él empezó a jugar a los 7 años. Ya a los 13 años ya era un jugador con nivel de maestro internacional y casi gran maestro. Entonces, para que vean la diferencia en ese particular. Llegué a la primera edición hasta los 18 años. En esos años era diferente lo que era subir a primera edición, y de hecho voy a retomar un momento dado ese particular
para que vean las cosas que un ajedrecista y decisiones que uno toma que tal vez yo en mi parte competitiva no debía haber tomado. Yo esperé 3 años, o sea, yo tenía 14 años y esperé 3 años para poder jugar unos Juegos Deportivos Nacionales y representar a Desamparados, y me esperé para subir a segunda división. 3 años. Entonces yo perfectamente pude haber subido a primera división todavía mucho más joven. Pero me esperé y hasta los 18 años ya logré subir. Juegos Centroamericanos a los 22, Olimpiadas a los 29, 31 años, Maestro FI a los 33. Y en la parte académica, lo que quiera que parte que ustedes vieran es que esto se mezcla. ¿Por qué? Porque justamente ha sido parte del equilibrio que yo he llevado en mi vida. Y pues, la ingeniería la terminé a los 24 años. Ustedes pueden ver, los Juegos Centroamericanos están antes de que yo terminara lo que es mi carrera en ingeniería. La maestría de Banca y Finanzas a los 32 años, que es un tiempo entre lo que es las Olimpiadas de 29 y 31 y el Maestro FIDE. Cuando yo hago el título de Maestro FIDE, de hecho fue una preparación de más de 6 meses, donde se sacrificaron muchas cosas. Donde yo trabajé alrededor de 6 horas por día, y aunque mucha gente no me la crea, yo mi título de Maestro FIDE yo no lo celebré, porque mi meta no era esa, mi meta era el Maestro Internacional. Pero bueno, sinceramente en ese momento no me alcanzó. Ya es un poco difícil trabajar con eso. Y por último, la familia, que el matrimonio de los 36 años y el nacimiento de mi hijo cuando yo tenía 42, que es lo que me ha llevado al retiro del ajedrez por las condiciones que cuento con mi niño, ¿verdad? Que ha tenido una serie de situaciones y en realidad tengo que dedicarle un tiempo, bastante tiempo. Pero ustedes pueden ver que en este caso yo combiné, y eso es parte de lo que yo quiero hablarles. Les pongo el caso de los jugadores de Costa Rica, los jugadores más fuertes. Bernal González, gran maestro de ajedrez, con licenciatura en psicología. Leonardo Valdés Romero, con licenciatura y maestría en el área de psicología. Mario, que lo acabo de ver que acaba de ingresar, que Mario es un buen ejemplo también de algo similar, con su título de Ingeniería Civil y ahora con el título de Maestro FIDE recién obtenido en San José. Carolina Muñoz, maestra internacional de Costa Rica, también con su licenciatura en Derecho. Entonces ustedes pueden ver que en realidad muchos de nosotros tenemos una combinación, ¿verdad?, en lo que es la vida personal y ese equilibrio. Y eso también en muchas oportunidades nos va a ayudar. Un jugador poco equilibrado puede ser un gran problema para lo que es el desarrollo de sus propias habilidades. Voy a poner este ejemplo que en un día me encontré en Costa Rica, para que vea que son cosas relativamente viejas, el ajedrez como profesión, que es una noticia de La Nación del 28 de septiembre del 2008. Ustedes pueden ver esto. Bernal González no es un jugador de ajedrez, también es un entrenador y dirigente de este deporte. Los reglamentos de juegos nacionales lo obligaron a convertirse en instructor. En aquella época, los años 90, no se permitía a los cantones llevaran a jugadores de primera división. Esto es decir porque Bernal es joven. Bernal tal vez no supo que antes de eso, por ejemplo, para jugar a la Alajuela 86, que se hizo en enero del 87, había que estar en tercera división. No se permitían ni jugadores de segunda ni de primera. Fue hasta San Ramón que se permitieron jugadores de segunda división, aunque tuvieran la edad. Entonces me convertí en entrenador de mis compañeros de San Ramón, explicó Bernal. Durante esa década combinó su carrera en los tableros con los estudios universitarios de psicología. Sin embargo, después de recibir el título, prefirió dedicarse a la enseñanza del deporte ciencia. Vean ustedes lo que es efectivamente, Bernal logró combinar ambas cosas. Me acuerdo perfectamente porque Bernal cuando estaba empezando su carrera, yo estaba terminando la mía, y realmente uno vio cómo efectivamente Bernal logró combinar las dos cosas. Leonardo Valdés también, ¿verdad?, que son ejemplos. Sergio Minero, que terminó su ingeniería, ¿verdad? Entonces son aspectos que ustedes pueden ver que la mayoría de los jugadores de Costa Rica han demostrado esa situación. Pero muchas veces ahora, para poder lograr más allá, hay que hacer un plan. ¿Cómo hacerlo y todo eso? Eso es parte de las labores que tienen nuestros entrenadores. Por eso son aspectos que en un momento dado van a tener que estudiar metodología de proyectos, cómo hacer una serie de situaciones, y que los entrenadores ayuden a las personas a poder desarrollar sus propias metas. Yo les tengo aquí una frase
que para mí es un ejemplo. Es muy parecido a eso de que dicen que cómo imita el ajedrez a la vida. Incluso un mal plan es mejor que ningún plan. Eso es parte de la situación. Tenemos que desarrollar un plan que nos permita equilibrar las partes de nuestra vida con lo que es el desarrollo como jugador. Parte de lo que yo no me gustaría con los futuros ajedrecistas de Costa Rica es ver situaciones de jugadores mal logrados y que después se frustren en todas las partes de su vida porque no lograron ni llegar al nivel de ajedrez que querían, ni tampoco terminar su carrera. Por estar estudiando, o sea, se desvían de la situación y pierden su enfoque. Uno diría que esta frase es una frase del área de administración, pero en realidad es de un jugador famoso, un jugador ruso, Mikhail Chigorin, ¿verdad? Donde ustedes pueden ver, se está refiriendo al ajedrez. Ya se está refiriendo al ajedrez, que elaborar un mal plan en una partida de ajedrez es mejor que no tener ninguno, ¿verdad? De esperar a ver lo que hace el rival o cosas por el estilo. Pero en realidad eso también se pasa a la vida. O sea, nosotros tenemos que escoger nuestro plan, saber qué hacer y cómo hacerlo. Como les digo, de mi experiencia, yo decidí terminar la ingeniería lo antes posible para iniciar a trabajar. ¿Y por qué razón yo escogí esto? Para generar recursos y todo para poder después también hasta jugar ajedrez. De hecho, por eso ustedes pueden ver la combinación de las cosas. Como digo, los más fuertes jugadores de Costa Rica han tenido la característica de que precisamente han logrado combinar esas cosas. Pero ya en estos tiempos ha cambiado. En estos días escuché, por ejemplo, a Emanuel, que acaba de hacer su título de maestro internacional, decir que va a tomar un año sabático para dedicarse a la práctica del ajedrez. Creo que también Sergio Durán hizo la misma situación. Me parece genial que ellos puedan definir ese tipo de situaciones y puedan tomar una decisión de ese aspecto, ¿verdad? Porque es como parte de un plan. Vea que están diciendo, no que me voy a dedicar totalmente al ajedrez, que voy a dejar todo botado para ver si puedo hacer el título de gran maestro. Lo que están diciendo es no, voy a tomar un año sabático para mejorar, para hacer una serie de situaciones, pero no voy a dejar botado todo por dedicarme tal vez a lo que es la práctica del ajedrez. Como les digo, les pongo el caso de Alejandro Ramírez. Alejandro Ramírez hizo su título de gran maestro, o sea, ya tenía un nivel bastante fuerte. Y él continuó sus estudios y sacó su maestría en el desarrollo de videojuegos en la Universidad de Dallas. Ya después tomó la decisión de continuar con su vida en el ajedrez, pero vea que él tiene una característica que si de repente puede volver, no va a estar frustrado por el hecho de que no terminó sus estudios y qué hago y todo. Y esto es lo que a muchas personas le ha pasado cuando ya se dan cuenta que tienen ciertas responsabilidades y que la vida los ha atropellado. Precisamente eso es parte de lo que yo quería hablarles, que la vida no atropelle y no genere estos problemas con todos los futuros proyectos de Costa Rica, ya sean muchachos o muchachas que se desarrollen en lo que es el juego del ajedrez. Entonces, por ejemplo, hablar un poquito de lo que es el plan de vida. Toda persona que desee mejorar en un área tiene que definir su plan de vida, o sea, tiene que decir qué es lo que quiere. O sea, cuando una persona dice, yo quiero estudiar Derecho, o sea, tiene una característica y muy probablemente después que estudia Derecho va a querer mejorar su nivel académico o va a querer dedicarse a la práctica para ayudar a ciertas personas o para mejorar económicamente, o sea, ya está definiendo sus características. Pero vea que por eso es muy importante cuando uno está con el área universitaria de definir su área. Yo sé que a algunas personas les ha costado, pero eso es parte también de la situación de que no ven qué es lo que quieren en la vida. Y es precisamente parte de lo que tienen que definirse, bueno, ¿qué es lo que quiero? Quiero ser un jugador fuerte de ajedrez, quiero desarrollarme, o por ejemplo, que también es una decisión muy válida, es decir, quiero ser un estudiante universitario, pero quiero que el ajedrez me colabore para mejorar mis condiciones. Porque también eso es parte de lo que hay que hablar. Cuando yo hablo de equilibrio, también lo veo desde que son niños. Y entonces, para mí, les digo yo, como un niño de 7 años, que es muy importante ver qué características puedan ser para mejorar su vida. En el caso de una persona ajedrecística, debe establecer con claridad cuál es su meta y visualizar su resultado. Don Jorge Ramírez, que fue entrenador mío durante un tiempo, eso fue una de las cosas que él siempre me resaltó y me dijo muy claramente.
sea, tienes que visualizar qué es lo que quieres. Yo, como les digo, yo visualicé el título de maestro internacional en el 2004 y trabajé para eso, pero no me alcanzó. Pero eso es parte de lo que en su oportunidad las personas tienen que tomar en consideración. O sea, cuál es su meta y visualizar qué es lo que quieren. Y el visualizar es verse ya con ese título, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer ya cuando yo sea gran maestro de ajedrez? ¿Qué voy a hacer cuando yo sea maestro internacional de ajedrez? O sea, ¿por qué quiero esto? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Verdad? Entonces, para que puedan desarrollarse de una forma plena. Son muy pocos los jugadores que tienen condiciones innatas, como un Julio Granda, ¿verdad? Que se estudia un libro de grado, juega un torneo, juega 2 torneos, queda campeón de Perú y casi que en 6 meses queda gran maestro de ajedrez, ¿verdad? Esos casos son sumamente pocos. Todos los demás tienen que trabajar. Vean que Magnus Carlsen trabaja desde que de una edad muy, muy, muy joven. Inició el trabajo y tuvo la gran ventaja que pudo trabajar con jugadores como Garry Kasparov desde tan joven. Ya tenía visualizado el resultado, que es lo que quería. Otro aspecto, además, debe hacerse un inventario, que es lo que tiene a su disposición. Eso es muy importante porque muchas veces, por más que queramos jugar y todo, si no tenemos una serie de recursos, les voy a poner un caso. La computadora, actualmente en mis tiempos era tener libros de ajedrez, o sea, estamos hablando de 1985 y todo, era tener una serie de libros. Entonces, si usted tenía un libro de la francesa, casi que lo escondía para que nadie lo viera. O un libro de la holandesa, o un libro de Peón Rey, ese tipo de situaciones. Ah, bueno, me disculpo, yo hablo Peón Rey, ¿verdad? Porque soy también de los ajedrecistas viejos y no digo E4, E5, ¿verdad? Que también manejo esa dualidad. Pero sí tiene que tener en consideración cuáles son los recursos que tienen. Por ejemplo, si yo quiero ser maestro internacional de ajedrez, debo saber que para lograr ese nivel tengo que tener computadora, tengo que tener acceso a internet para poder desarrollar ciertas cosas, eh, viajes internacionales, que tal vez en estos días no se puede, pero que por dicha la Federación Central de Ajedrez ha logrado eh, patrocinar a los jugadores jóvenes para que puedan desarrollarse, pero es un aspecto que se tiene que tomar en consideración. O sea, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué tengo que hacer? O sea, vean que si ustedes lo ven, esto es un plan total, un proyecto establecido. Si ustedes lo ven bajo la administración de proyectos, van a ver que son casi los mismos puntos. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que nos lleva a buscar hacer nuestras metas. Finalmente, los objetivos a cumplir y los plazos para lograrlo. O sea, esto nos habla de lo que son las metas. O sea, de hecho yo me acuerdo haber visto en varios documentos de ajedrez que la persona decía, bueno, aquí voy a subir a 2100, después a 2200, a 2300 en nivel internacional, a 2400, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, 2500, 2600. Me acuerdo que en varios libros que se hablaba de esa situación. Bueno, ¿cuáles son los plazos y cómo hacerlo? De aquí ya tenemos que trabajar y tenemos que pensar y tenemos que utilizar la experiencia de otros para poder hacer esta situación. Muchos jóvenes, muchachos y muchachas, a veces buscan hacerlo, pero yo creo que tienen que, ahora hay muchas oportunidades, los Juegos Nacionales nos han permitido tener una estructura que nos permita a nosotros el desarrollo de esta situación, que les puedan colaborar, que les puedan ayudar en el desarrollo de sus objetivos, qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. Como les digo, yo estoy hablando con mi experiencia, con lo que yo he conocido durante más de 85 años de jugar, de estar en lo que es la práctica del ajedrez. La mayoría de nosotros no tuvimos ningún plan. Nos desarrollamos simple y llanamente. Me acuerdo que Bernal decía que quiero ser maestro internacional en el año de 1990, y creo que en 91 fue que ya lo concluyó. Y que hace poquito retomó el plan y dijo, yo quiero ser gran maestro de ajedrez y lo logró. ¿Verdad? Pero Bernal tuvo que hacer un trabajo muy fuerte para eso y tuvo que establecer. Y vean que ya Bernal tenía visualizado muchas cosas. Vean lo que está diciendo en el 2008, lo que les presenté anteriormente. O sea, ya tenía claramente establecido, ¿verdad? Que él era un dirigente y jugador. Y después de eso cambió un poquito, volvió para lograr su meta,
que yo creo que esa fue la meta toda su vida, ser gran maestro de ajedrez. Pero Bernal tuvo que luchar mucho porque no tuvo muchos recursos para poder lograrlo, ¿verdad? Y al igual que todos los demás, no tuvimos esos recursos. Nos hubiera gustado irnos al circuito de torneos en Europa para poder desarrollarnos, pero no teníamos los recursos para eso. Como decimos coloquialmente, teníamos que pulsearla para un viaje a Honduras, a Nicaragua, menos para ir a Europa. Y entonces parte de lo que ustedes tienen que ver. Y esos objetivos y qué plazos reales se pueden establecer. En pocas palabras, logramos aterrizar un proyecto, o sea, lograr un sueño a la realidad. Eso es lo que buscamos con esto. Pero vea que yo les hablo de que eso visualizan los resultados y vea que yo no hago la separación de lo que es el ajedrez y de los estudios, de la parte académica, de la vida. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos seres integrales. Dígame, cuando estemos en la sección de preguntas, les voy a decir, ¿cuántas veces en una partida de ajedrez de repente no se acordaron de que había que comprar algo para la casa, los que son papás o los que son mamás o las que son mamás? O de repente se acuerdan de una situación de que algo le habían hablado, a pesar de que su cerebro supuestamente está solo con el ajedrez. O viceversa, ¿cuántos no hemos podido dormir porque perdimos una partida de ajedrez y entonces nuestro cerebro está dedicado solo a trabajar con eso? Entonces, yo no separo eso porque no son cosas que se puedan separar. Considero que ese equilibrio hay que llevarlo y hay que hacerlo en todo momento. De hecho, hasta en caso si toman la decisión de ser profesionales en el ajedrez, los mismos estudios les van a ayudar. Y si se toma la decisión de ser personas universitarias como meta principal, el ajedrez también les va a ayudar. Entonces es parte de lo que ustedes pueden ver, que ese equilibrio nos va a llevar a esa situación. ¿Y de dónde está el equilibrio? La mayoría de nosotros y nosotras no tenemos todos los recursos requeridos para desarrollar una carrera ajedrecística, por lo que requerimos seguir nuestros estudios o trabajos para lograrlos. Si ustedes pudieron ver en la parte inicial, cuando yo puse los datos míos, yo tengo los resultados un poco más fuertes ya después de que me graduó de la universidad. ¿Por qué? Porque pude obtener recursos para hacer ciertos viajes, para ir a Guatemala, para ir a México, una serie de estados, Puerto Rico, bueno, Puerto Rico sí me lo pagó mi papá, pero en general para el desarrollo de la carrera no tenía los recursos para eso. Y entonces eso fue parte del trampolín para poder establecerlo. Entonces es muy importante para todos ustedes, para los muchachos y muchachas, que sigan pensando eso. O sea, de hecho, yo les diría también a los padres y madres de familia que realmente incentiven la carrera a sus niños de ajedrez, pero sin olvidar, ¿verdad?, lo que es el desarrollo de todos los aspectos, ¿cómo se llama?, académicos. Porque realmente esto, tras de todo, les va a ayudar, porque tiene una serie de características que ahora las voy a resumir. Definir varias áreas de acción nos permite ir evolucionando, pero teniendo las diferentes opciones latentes. Hace muchos años, mi papá me dijo que el siguiente dicho: un mono no se suelta de una rama hasta no tener agarrada la otra. Eso también es una realidad con esto. Si realmente tal vez no logramos alcanzar nuestro sueño en el ajedrez, que tampoco se frustren porque de repente no tienen trabajo y entonces se convierten en una persona totalmente frustrada y deprimida, o viceversa, que si tuvieron problemas para estudiar por la carrera y por otras cosas, entonces que no dejen las cosas botadas. Esta es parte de la pregunta que yo: ¿me sirve el ajedrez para la universidad? Es un aspecto que tenemos varias cosas. Con el ajedrez podemos desarrollar pensamiento estructurado. Esto quiere decir que nosotros los ajedrecistas no nos vamos normalmente ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la palabra? No reaccionamos de forma, ¿cómo se llama? Ay, pues disculpen que se me fue el término. No somos personas que reaccionamos de forma inmediata.
Normalmente pensamos. Aunque sean 5 segundos, nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos acostumbrado tanto que si yo hago esto, pienso, tengo este plan, voy a atacar en el flanco, ama. Vean que nosotros normalmente verbalizamos las cosas que estamos pensando que se pueden desarrollar en el tablero. Y entonces nosotros desarrollamos un pensamiento estructurado. Esto es genial para los niños y niñas, porque esto les permite a ellos que piensen. Normalmente algunas personas no lo hacen, actúan de forma impulsiva, ya me acuerdo el término, de formas impulsivas, y tienen consecuencias en su vida que son terribles. Una persona que haya jugado ajedrez durante un cierto tiempo tiene esta característica. Siempre van a ser personas que van a pensar qué hacer, cómo hacerlo y dónde hacerlo. Entonces, esas son las características que para mí siempre ha sido sumamente importante. Espíritu de competencia. ¿Por qué? Porque los ajedrecistas tenemos un ego alto. Entonces, cuando perdemos nos da mucha cólera. Entonces generamos espíritus de competencia. Voy a poner un ejemplo que es medio jocoso, es que nosotros molestábamos a Ronald Ugalde porque decíamos que tenía un libro de las 1001 formas de tratar de ganarle a Bernal González. Lo que pasa es que iba como por la 980 y no lo había podido lograr. Eso es parte de nuestro espíritu. O cuando éramos juveniles, que nosotros nos preparábamos con ciertas aperturas para jugar contra ciertos jugadores. Eso ha cambiado. Ahora en realidad lo que están buscando los muchachos es jugar de una forma totalmente diferente y obviamente eso ha cambiado. Pero el espíritu de competencia sigue. Queremos jugar un torneo, queremos llegar a los mejores lugares y la pérdida o algo por el estilo nos afecta. Por otro lado, también agrego, no lo puse ahí, que es el aspecto de que también aprendemos a perder, que eso es parte de una de las situaciones que tienen las personas en lo que son los deportes. Logramos generar ese aspecto porque hay personas que no saben perder y tienen reacciones terribles. Alguno me dirá, Sergio, usted es uno de los más malos perdedores de la ajedrez nacional. Sí, también tiene toda la razón, por el espíritu de competencia que yo tenía. Análisis de situación, nosotros analizamos los ajedrecistas y eso sirve terriblemente para lo que es el desarrollo de lo que son las habilidades en la universidad, colegios o escuelas. Como les dije, está muy relacionado con el pensamiento estructurado, pero sobre todo porque nosotros analizamos y tratamos de ver las diferentes situaciones. Entonces, cuando nos llega un problema, nosotros tenemos la posibilidad de lo que es la búsqueda de soluciones ante ese problema. Por ejemplo, nosotros con el ajedrez, de repente me clavaron la dama. ¿Qué hago? ¿Qué soluciones tengo? Me acuerdo una partida con David Álvarez y me disculpo que yo también mezclo lo que es la experiencia personal con esta, que es la partida con don David Álvarez. Resulta que yo tenía un pioncito más y tenía muy buena posición. De repente me equivoqué muy fuertemente y perdí una calidad. O sea, tenía una calidad por un peón, pero tras de eso ya no estaba tan bien. Y entonces yo tomé una decisión en ese momento. Y fue entregar otra calidad, como dice por ahí, para enredar la situación. Y realmente lo logré. Pero vean que yo tuve que analizar, y es un análisis que se escapa de lo que son jugadas reales del ajedrez. Eso nos pasa lo mismo con la academia. Nosotros que tenemos que analizar y tenemos que pensar de una forma diferente. Y eso nos ayuda, lo que es el ajedrez. Ejercita ambos lados del cerebro. ¿Por qué razón? Porque resulta que con el ajedrez nosotros trabajamos de una forma integral con los dos lados. Y de hecho, cuando uno tiene deficiencias con un lado del cerebro, eso se nota terriblemente en la calidad de su juego. Yo por mi parte tiendo a tener más fuerte lo que es el lado izquierdo, más racional, lógico y todo ese tipo de cosas, y el lado creativo me cuesta un poco más. Como me dijeron algunos entrenadores en su oportunidad, me faltó jugar partidas ¿cómo se llama? Sin ver tablero, partidas a la ciega y cosas por el estilo para tratar de desarrollar eso. Y entonces ahora mi creatividad en general tiende a ser más lógico que creativo. Entonces con el ajedrez, si logramos desarrollarlo bien, estaríamos trabajando con ambos lados del cerebro. Y esto nos ayuda en nuestros estudios universitarios, colegio y todo. ¿Por qué? Porque las personas tenemos diferentes formas de pensar. De hecho, no sé si ustedes han escuchado también, bueno, me disculpo, también mezclo un poquito cosas de docencia, lo que es los tipos de cómo las personas aprenden. Resulta que hay personas que aprenden por formas visuales, otras auditivas
y hasta yo he escuchado últimamente cinéticas, o sea, personas que aprenden por movimiento. Yo decía, por movimiento, qué raro, cómo las personas van a aprender por movimiento. Y ya me di cuenta de situaciones. En el ajedrez nosotros lo hacemos mucho. Si lee un libro de ajedrez, usted aprende ciertas cosas. Si ve unas partidas, usted aprende de otras. Pero si usted mueve las piezas en un tablero, también eso genera una serie de conocimientos. Y entonces ahí es donde estamos trabajando con toda la situación, con todos los lados del cerebro. Es un ejemplo como cuando ustedes ven un 2, a veces de forma, depende mucho de la forma en que lo hagan, el lado izquierdo lo ve como un 2, el lado derecho lo ve como un patito. Sobre todo nosotros que nos decíamos, que le decían que un 2 era un patito. Entonces, precisamente el trabajo de esos de ambos lados nos va a permitir, ¿verdad? Cosas muy nuevas en la universidad. Mejora las habilidades para la resolución de problemas, como les digo, de pensamiento y resolución de problemas en los niños, porque los niños buscan soluciones. No tratan de llorar, no tratan de hacer ciertas cosas, sino tratan de mejorar con lo que es la solución de problemas. Normalmente, yo no sé si ustedes han visto, me acuerdo de mi sobrina que tenía problemas en matemáticas con un profesor y llegó y me dijo, Sergio, necesito que me ayude con esto, no entiendo nada. Y entonces yo llegué, pero Andrea, ¿por qué? Y entonces me dio el libro y me explicó cómo les decía el profesor. Y resulta que el profesor lo que hacía era, no hacía un planteamiento. Y entonces les trataban de que los muchachos de un solo golpe llegaran a la fórmula y después al resultado. No, le digo, no, Andrea, usted lo que tiene que hacer es primero el planteamiento. O sea, otra vez el pensamiento estructurado. ¿Cuál es el problema? Hago un dibujo. Y entonces el dibujo también le ayudaba a que el otro lado del cerebro también me mezclara ciertas cosas. Ahora sí, ¿cuál es el problema aquí? ¿Qué es lo que usted tiene que buscar? Tengo que buscar esto. Ah, ya. ¿Usted se acuerda de algo que esté así, que esté relacionado? Ah, sí, el teorema de tal. Bueno, ¿cómo es? Apúntelo aquí. Entonces lo apuntaba, llegaba y entonces después llegaba el resultado. Y entonces me dijo, tío, es tan fácil. Sí, así de fácil es. Lo que pasa es que a veces no hacemos las cosas con este plan. Y entonces resulta que en el examen de matemática que hicieron, de ella sacó un 100 y el resto de compañeras sacaron un 60. Y entonces después le preguntaban por qué. Y entonces cuando Andrea les explicó, se dieron cuenta de la situación. Es lo mismo con lo que estamos hablando con el ajedrez. Es la resolución de un problema. Cómo plantearlo, buscar la solución y después ejecutar la solución. Construye la confianza en uno mismo. Porque, como les digo, los ajedrecistas nosotros tenemos egos fuertes. Nosotros los ajedrecistas, hombres y mujeres, tenemos un ego sumamente fuerte. Y si no lo tuviéramos, probablemente no podríamos competir. Y apenas perdiéramos la primera partida, nos iríamos. Pero si nosotros logramos y tenemos eso, entonces generamos una confianza y eso nos va a ayudar en muchos otros aspectos de la vida. Mejora la creatividad. ¿Por qué? Porque está trabajando con los dos lados del cerebro. Como les digo, si yo hubiera mejorado tal vez eso me ayudaría en ciertas cosas. Y tiende a ser mucho más lógico, más números. De mi carrera también me tira un poco por ese lado. Pero aún en mi carrera muchas cosas que se requiere la creatividad. Y entonces ahí es donde el ajedrez realmente le ayuda a uno. Vean que cuando nosotros pensamos con simbolitos, o nosotros pensamos muchas veces, calle se mueve para acá, hacemos esto, hacemos lo otro, que esto va para acá y todo eso. Y entonces estamos trabajando con nuestro cerebro. Hay cosas que yo no agregué aquí en varias literaturas que estaba por ahí, que por ejemplo es evita el Alzheimer o hace crecer las dendritas del cerebro. No lo agregué porque no tenía un estudio científico que realmente lo apoyara. Estas sí son cosas que yo en este momento yo sí les puedo decir que yo lo he aplicado y me ha ayudado tanto en la universidad, en el colegio, como ya en la parte de posgrado. Pero si mejora el Alzheimer, de todavía yo no podría decirlo porque todavía no tengo Alzheimer. Bueno, eso espero, ¿verdad? O con lo que es el crecimiento de las dendritas, tampoco. ¿Facilita la concentración? Pues sí, obviamente, porque nosotros nos acostumbramos, y dígame qué ajedrecista, no le han dicho, pero ¿cómo ustedes pueden jugar ajedrez con ese escándalo en la sala de juego? Uno no se da cuenta cuando está en un torneo de ajedrez, pero la sala de juego es un escándalo terrible, fuertísimo.
Y uno se da cuenta ya hasta después de que han pasado varios años, como el caso mío, yo llego ahora a una sala de ajedrez y digo, mira qué interesante. Yo no, ni me daba cuenta. ¿Por qué? Porque yo estaba concentrado en lo mío. Eso es lo mismo con lo que es el desarrollo de ciertas habilidades en tu trabajo, para que las personas, por más que quieran usted, logre mejorar su productividad por medio de la concentración. Me acuerdo hace muchos años que mi amigo Gustavo Trigueros me dijo en su oportunidad, Sergio, cuando estudio ajedrez, estudie con música. Yo, qué raro, ¿por qué es eso? Resulta que eso, para los que somos lógicos matemáticos, lo que hace es que le llena el lado derecho del cerebro. Entonces el lado derecho está escuchando la música, el lado izquierdo está trabajando con las otras cosas. Entonces, para mi caso, ahora ya en mi trabajo, mis compañeras y compañeros, cuando yo llego y pongo el radio en mi oficina, cierro la puerta y dice, es que Sergio necesita pensar, entonces pone eso. Es un aspecto interesante, ¿verdad? Cómo uno busca una solución con respecto a eso. Potencia la memoria. ¿Por qué potencia la memoria? Pues usted se acostumbra, sobre todo cuando ya tienen ciertos años de ajedrez, a acordarse de ciertas cosas. Y resulta que eso construye aspectos memorísticos. Entonces le dicen a uno, un gambito Marshall. ¿Cómo era el gambito Marshall? E4, E5, calle F3, calle F6, alfil B5, A6, alfil A4, calle F6, enroque, B5, alfil B3, alfil E7, torre E1, ¿verdad? Enroque, C3, B5. Y entonces la memoria de uno, vean que es una memoria totalmente de ajedrez. Pero este tipo de estructura y que usted se acostumbre a una serie de cosas, resulta que usted también potencia su memoria y le ayuda en una serie de aspectos. Entonces, difícilmente un ajedrecista va a tener problemas fuertes de memoria. También esto después lo relacionan un poco con el Alzheimer. Pero como ustedes pueden ver, las características que tiene el ajedrez, si ustedes lo buscan ahora con San Google y con todos los aspectos que ustedes puedan buscar y las literaturas que ustedes tengan, se dan cuenta que le agregan una serie de más características. Y por eso es que en este momento, en Costa Rica, hasta se está analizando que el ajedrez sea una asignatura. Yo creo que ustedes lo han escuchado. Me acuerdo que cuando don Ernesto Alvarado era presidente de la federación, se compraron 100 tableros de ajedrez y se donaron a empresas, a escuelas, precisamente buscando eso, buscando que los niños pudieran desarrollarse. Creo que en Ucrania ya es una asignatura obligatoria. En España creo que estaban por hacerlo, pero ustedes pueden ver que tiene una serie de características. Ahora les hago la otra pregunta. ¿Me sirve la universidad o el colegio para el ajedrez, la parte académica? Generar disciplina. Los ajedrecistas, cuando estamos con las cosas de ajedrez, somos demasiado indisciplinados, ¿verdad? Pero con la parte académica nos acostumbramos a esa disciplina. ¿Por qué? Cuando usted está en la universidad, usted tiene que ir a ciertas horas a la universidad, tiene que presentar trabajos, y si no los presenta, los pierde. Y otro año y cosas por decirlo, entonces usted tiene que tener una disciplina para poder cumplir con eso. Yo personalmente pienso que una carrera universitaria no es difícil. Lo que pasa es que muchas veces las personas no tienen un método, una disciplina adecuada. Si la persona es muy brillante, le va a ser muy fácil, entonces ni se da cuenta. Si la persona no es tan brillante, la disciplina le va a ayudar, pero en realidad todos tenemos la capacidad para precisamente una carrera universitaria con disciplina, en los tiempos que ustedes tienen que hacer. Permite generar un pensamiento diferente, el pensamiento lateral. No sé si han escuchado exactamente lo que es el pensamiento lateral, pero les voy a contar, hace muchos años en Chicago, un edificio, resulta que se pasó una nueva legislación, y era un edificio de 5 pisos. Y entonces cuando pasó el inspector les dijo, no, disculpen, ustedes tienen que tener ascensor. No pueden tener este edificio así, las personas no pueden subir las gradas, y entonces ustedes tienen que facilitar una forma para que las personas puedan subir. Y entonces las personas empezaron a pensar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y resulta que al final llegaron a una solución. Sin tocar nada del edificio por dentro, hicieron el ascensor por fuera. Lo hicieron a un lado. De hecho, precisamente por eso se le llamó pensamiento lateral. Porque la solución no estaba dentro de todo el conjunto de las cosas que tenían, sino que estaba a un lado. Entonces, normalmente nosotros con la universidad eso nos permite generar ese pensamiento,
Porque si nos centramos solo en el ajedrez, solo con cosas de ajedrez pensamos. Y entonces no visualizamos cosas que muchas veces nos pueden ayudar a mejorar. Por ejemplo, ¿qué cosas son? Resulta que hay posiciones de la defensa Ruy López, de la defensa Chicorin, de la Ruy López, que son posiciones de la defensa inglesa, de la defensa India Rey, totalmente. Lo que pasa es que Chicorin hacía el enroque, hacía la torre 8, hacía el alfil F8, hacía G6, hacía el alfil G7, después F5, y toda la estructura y todo el plan de una defensa India Rey, pero lo hacía en una defensa Chicorin de la Ruy López. Y entonces, vean que entonces nosotros no buscamos esas soluciones y pensamos que todas las cosas pueden estar solo en lo que es la defensa. Por ejemplo, el caso mío, que yo jugué mucho tiempo la defensa holandesa, tenía que estudiar la holandesa. Y resulta que hay muchos temas de la defensa holandesa que yo los hubiera entendido mejor si hubiera estudiado algo de la francesa. Por eso jugadores como Short también podían jugar el muro de piedra, porque habían jugado durante muchos años la francesa y uno de los problemas eran los alfiles encerrados, ¿verdad? Y entonces nosotros, eso nos ayudó mucho en la universidad. Madurez, porque nosotros vamos adquiriendo una madurez para poder llegar, dejamos muchas veces cuando ya estamos en la universidad, dejamos de ser niños para convertirnos en adultos jóvenes. Y esa madurez también se refleja muchas veces en el juego, en cómo jugar, qué cosas hacer, cómo mejorar. Ponga creatividad, vea que lo puse de los dos lados, porque precisamente, por más que uno quiera, al tener que estar pensando de forma diferente y no solo dedicado al juego del ajedrez, usted trabaja con su lado creativo, ¿verdad? Ya sea en el lado derecho o en el lado izquierdo de su cerebro. ¿Por qué? Porque está pensando diferente. Entonces vamos a ver, el caso de ingeniería industrial. Resolver un problema de investigación de operaciones. Ahora lo hacen las computadoras, pero en mi tiempo había que pensar. Y cómo hacer una red y qué hacer ciertos tipos de situaciones. Resulta que cuando usted busca eso y busca esas relaciones y todo eso, había momentos dados que hasta aparecían estructuras de peones y uno decía, vean qué interesante. Y entonces, de repente ya estaba pensando yo otra vez en ajedrez y en el libro de estructuras centrales de Boris Percival y ese tipo de situaciones. Otra vez, somos seres integrales y por eso nuestro equilibrio tiene que darse con las dos cosas. Mejoramiento de idiomas, quieran o no, la universidad nos lleva a mejorar en eso. Para los que tienen o el colegio, para los que tienen la dicha de estar en un colegio privado, o tuvieron la dicha de estar en un colegio privado y pudieron mejorar sus idiomas desde épocas jóvenes, eso es un aspecto muy importante. Porque la forma del mundo cambia con los diferentes idiomas que tienen. Por eso mucha gente dice que los orientales piensan de una forma muy diferente como pensamos los latinos, a como piensan los rusos, porque tenemos idiomas diferentes. Entonces el mejoramiento de idiomas también nos puede ayudar en lo que es la parte de lo que es todo el ajedrez. Más conclusiones que yo tengo con esto. Tener un plan de vida es esencial para el desarrollo de un ajedrecista. Pero debe tomarse en cuenta que el equilibrio es importante para mantener con vida todas sus intenciones. ¿Por qué? Porque no necesariamente tenemos todos los recursos y tenemos que buscar esos recursos en ciertos momentos dados. Ojalá nos pudiéramos desarrollar como ajedrecistas mucho antes. También me acuerdo, creo que en una oportunidad Jonathan Carvajal, el señor presidente, me comentó, o fue Mario Fernández, ahora que lo pienso, alguno de los muchachos de Guadalupe, de Goicoechea, me comentó que Bernal en una oportunidad había dicho que a él le gustaría que los jugadores de Goicoechea fueran como este servidor, ¿verdad? Pero más buenos, o sea, que jugaran fuerte, ¿verdad? Que desarrolle, y eso es precisamente un equilibrio entre las dos cosas, porque, ¿cómo se llama? Que tengan su título universitario, que tengan la forma de cómo defenderse en la vida ante situaciones, o su colegio, que terminen las cosas, aspectos, y que también mejoren en el ajedrez. Ese comentario a mí me halagó mucho, también me hizo que yo dijera, uy, tengo que mejorar en la parte del ajedrez, pero bueno, es un aspecto de que es muy importante las cosas que tienen que hacer y cómo tienen que hacer. Y yo termino con esta idea, estudiar y jugar ajedrez es una buena idea, por supuesto. Es un aspecto para padres y madres de familia, para todos nosotros, porque ambos nos ayudan en el desarrollo mental.
pero uno no puede sustituir completamente al otro. O sea, eso es muy importante. Vean que ahí es donde otra vez yo vuelvo al equilibrio. Si ustedes solo juegan ajedrez, pueden ser que se conviertan en muy buenos jugadores de ajedrez. Pero entonces van a tener después cosas en su vida que les van a decir, y espero que no se frustre, que las personas no se frustren con eso, ¿qué hubiera hecho yo cuando tenga 20, cuando tenga 30, y empiezan a frustrarse? Solo estudiar y dejar el momento dado el ajedrez, yo considero que no es una buena idea, porque como les digo, el ajedrez tiene tantas cosas que eso te puede ayudar. Lo que sí te hay que tener muy claro es los tiempos que hay que dedicar a cada cual y cómo hacerlo. Como me disculpo porque obviamente cuando yo hablo de esto utilizo mucho de mi experiencia personal, pero yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad y yo de repente les decía en club de ajedrez, no, disculpe, ya son las 8 de la noche, tengo que irme, tengo que agarrar el bus, porque tengo que ir a preparar cosas para mañana, porque tengo examen. Entonces me acuerdo que en alguna oportunidad me dijeron, pero serio, saque un certificado médico y con eso es suficiente. ¿Verdad? Con certificado médico no hace el examen, lo hace después. Y yo siempre me negué a eso, siempre. ¿Verdad? Yo les dije, no, yo tengo la meta de terminar mi ingeniería lo antes posible, no lo voy a dejar por eso. Y entonces me iba para mi casita y entonces terminaba como a las 12 de terminar de arreglar las cosas. A las 5 de la mañana me levantaba y después me iba para la universidad de examen a las 7 de la mañana. Precisamente por eso. ¿No? Y yo considero que efectivamente en el caso mío el ajedrez me ayudó mucho con lo que es todo el desarrollo de mi carrera universitaria porque me ayudó a concentrar muchas cosas. Por otro lado, también me ayudó con la beca universitaria. Entonces son aspectos que yo a las personas en general que están, les recomiendo que mantengan las dos cosas, que tengan un equilibrio. Yo en estos días no puedo ya mantener el equilibrio con mi familia por las razones que les he comentado, pero a mí sí me gusta, sí he visto muchos jugadores que han logrado mantener equilibrio en esas situaciones y se mantuvieron jugando durante mucho tiempo. Por ejemplo, como les digo, otra vez voy a poner ejemplos. Don William Charpentier, licenciado en Derecho, con su familia, sus 3 hijas y todo, jugó durante muchísimo tiempo. Don Jaime Baglio, un maestro internacional de ajedrez, después de que él tomó una decisión de retirarse en el año de 1986, ¿verdad? Decide volver otra vez para tratar de hacer el título de MI y juega varios años, hace su plan y lo logra. Entonces, vean que realmente son muchos ejemplos y aquí en Costa Rica es la mayoría. Si nos vamos a niveles internacionales, vean que, por ejemplo, la mayoría de los grandes jugadores, todos tienen título universitario. Tal vez ya ahora, en la época del profesionalismo total del ajedrez, es muy difícil, ¿verdad? Pero les pongo el caso, Garry Kasparov tiene su título en idiomas. Karpov creo que tenía en economía y en ciencias políticas. Botvinnik era ingeniero eléctrico y tan así que hasta trabajó en la Madre Guerra, trabajó precisamente para la Unión Soviética con unos generadores Francis en plantas hidroeléctricas. Tal era especialista en idiomas. Smirnov era interesante. Era boxeador y era también, ¿cómo se llama? Creo que tiene un título en otra cosa. Taimanov era pianista. Entonces, son una serie de aspectos con este particular. Ahora que estoy diciendo esto, veo que no agregué una cosa y es uno de los defectos míos como ajedrecista y yo me disculpo, que ahora bien, después de hablar todo esto y hablar todo este rato, me faltó agregar algo, que es el ejercicio. Que eso fue uno de mis mayores defectos como ajedrecista y es parte de las cosas que también las personas dentro del equilibrio que tienen deberían tener. Como les digo, eso es uno de mis grandes defectos como ajedrecista y que en mi vida todavía no lo he podido implementar, pero deberíamos equilibrar también con lo que es, ¿cómo se llama? Nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo nos ayude a lograr nuestras metas. Yo les agradezco que hayan tenido la paciencia de escucharme durante 50 minutos, creo que fueron. Como les digo, si me dan más tiempo yo sigo hablando, pero también considero que es importante que la experiencia de todos nosotros nos ayuden si tienen alguna pregunta o algo por particular para que hablemos y aprendamos todos. Muchas gracias de mi parte. Muchísimas gracias, Sergio. Un tema súper, súper interesante. De hecho,
destaco mucho la parte de complemento no solo de ajedrez para el estudio, la vida o el trabajo, sino también como la U complementa el ajedrez, que es una de las cosas que no siempre se toca. Siempre decimos cómo el ajedrez nos ayuda a los otros aspectos de la vida, pero esa parte de la universidad de ayuda al ajedrez es muy interesante también. Y por Y supuesto el balance que usted indica, que para lograr ese balance es esencial el plan, efectivamente. de hecho, claro, es interesante. Eso de cómo, eso normalmente uno no lo encuentra en ningún lado en la literatura. Usted Sí, puede exacto. encontrar el ajedrez cómo ayuda con todo lo demás, y es muy fácil detectar eso. Pero normalmente que nosotros veamos eso, la aplicación del ajedrez en nuestros estudios universitarios o colegiales, la gente no lo ve. Y les digo una cosa, es mejor, y para hasta los mismos niños y niñas, en estos días, qué es mejor? ¿Ponerlos a jugar con un videojuego o que agarren una hora para que vean ciertas cosas de ajedrez? ¿Qué les va a ayudar más en su vida? Yo sé que tal vez para alguna gente puede ser más bonito el videojuego, pero para que le ayude en su vida, para que le ayude a crear pensamiento estructurado, creatividad, manejo de los dos lados y todo eso, mejor entonces en el ajedrez. Y viceversa, ¿verdad? Que el ajedrez, usted pueda ver ese tipo de situaciones, que tus estudios universitarios sí te ayudan en mejoramiento de en sí de lo que es la parte del ajedrecística. Sí, claro. Muchas gracias. Abrimos espacio para preguntas o comentarios. Los que gusten pueden escribir en el chat o pueden activar el micrófono también, si gustan decir algo. Pueden usarlo de levantar la mano si gustan también. Ya que nadie habló de momento, eh, una cosa interesante, vos dijiste al principio que te sonaba muy bien que dejaran, digamos, que se tomaran un año sabático para lograr una meta en ajedrez. Podría ¿Correcto? ser perfectamente al revés. O sea, También, que adentro de mi carrera, yo diga, bueno, me voy a tomar un año sabático del ajedrez para, no sé, terminar la maestría en ICAE, que me obliga a meterme ahí, y, y después de eso le resarzo al ajedrez. de ¿Cómo hecho, lo ves? Luis, totalmente de acuerdo. De hecho, ese fue mi caso. Yo no pude, no le dedicaba en las vacaciones mayor tiempo al ajedrez y después de eso, cuando ya entraba la época del ajedrez de universitario, yo ya me dedicaba a jugar, pero vea que aún así, yo logré mantener equilibrio y logré jugar varios campeonatos nacionales en esa época, pues yo creo que, vea que Bernal González lo hizo, Leonardo Valdés, William Charpentier en sus épocas, Jaime Baglio, Carolina Muñoz, Meilin Villegas, o sea, vean la cantidad de ejemplos que nosotros tenemos que efectivamente han logrado equilibrar ambas cosas y se han tomado sus años sabáticos, como decís vos, y te estás totalmente de acuerdo para un lado o para el otro. Como te digo, el que me faltó y ahora que lo veo, yo me disculpo con todos ustedes para que vean que es lo del ejercicio. Y viéndolo en las conclusiones, yo, mira, es parte del equilibrio, también tenemos que equilibrar el cuerpo con la cabeza, ¿verdad? Es un aspecto que yo no lo tomé en consideración y que yo estaba pensando en esta presentación durante, de hecho, desde que Jonathan y Mauricio me llamaron, me hablaron conmigo, yo siempre he hablado de este tema. De hecho, Mauricio me dijo que le parecía, porque yo siempre he hablado de esto, ¿verdad? Es un aspecto que se nos olvida. ¿Cuántos ajedrecistas de Costa Rica tienen realmente una buena condición física? Y yo les aseguro que si mejoraran eso, de hecho, Bernal González, yo pongo el ejemplo de Bernal y yo si Bernal me está escuchando, me parece genial, y si no, yo me disculpo porque para mí es un ejemplo muy bueno, ¿verdad? De lo que es el profesionalismo del ajedrez. Bernal, cuando volvió a decidir que quería ser gran maestro, lo primero que hizo fue bajar de peso. Hizo un trabajo fuertísimo en la parte física. Y a nosotros eso se nos olvida. Y yo creo que es un aspecto que también tenemos que agregar. De todo esto, de hecho, voy a tener que agregar un aspecto y agregarlo en la presentación que le estoy dando a Carolina. Perfecto, gracias. ¿Alguien más? Ahí me escuchan. Sí. Hola, ¿cómo están? Buenas noches.
Igual, bueno, es más un comentario. Lo iba a escribir, pero mejor lo digo, más fácil. Con respecto a todo el tema, sí, de hecho es muy interesante y creo que la situación de casi que todos los que estamos conectados es como todos hemos vivido o pasado por ese dilema del ajedrez y la profesión y la carrera y todo eso. Igual, yo considero que hay carreras que definitivamente no permiten, yo siento que hay carreras que no permiten eso y me imagino como, por ejemplo, Thais estudiando medicina ahorita, yo sé que a ella le cuesta demasiado porque son carreras que le exigen a los estudiantes, incluso los que solo hacen eso sienten que se están muriendo, entonces imagínense un ajedrecista tratando de equilibrar eso. Tendría que tener un ritmo mucho más, ¿cómo decir? No podría llevar bloques completos o en el caso suyo de Sergio, digamos, es una ingeniería también, porque esas ingenierías también exigen más que otras carreras de ciencias sociales, por ejemplo. O no digo que haya carreras que definitivamente sean fáciles, porque en la universidad no hay nada fácil, pero sí hay carreras que permiten, digamos, que sea más posible. Por ejemplo, derecho. Yo siento que mientras yo estudié derecho y jugué ajedrez, creo que lo logré hacer bastante bien, porque siento que sí se equilibraban, sí se podían como complementar, pero sí creo que hay carreras que verdad, complican mucho más el escenario. Eso sería. Gracias, Janoli. Realmente estoy de acuerdo con usted que muchas veces los tiempos que se requieren para desarrollar ciertas carreras son bastante difíciles y que eso pueden dificultar, bueno, pongo el caso de Thais, ¿verdad? Que está estudiando medicina, pueden dificultar lo que es el ajedrez. Ahora bien, también hay que recordar que una de las cosas que yo dije por ahí es que somos seres integrales, que nosotros cuando, por más que queramos, estamos jugando una partida de ajedrez, nos acordamos de la chiquilla que le gusta a uno, de la película de tal lado, o sea, quieran o no, su cabeza de repente salta por diferentes lugares. Es lo mismo con lo que es los estudios universitarios. Yo le puedo apostar que por más que quieran, todos nosotros, después de que ganamos una partida importante o perdimos una partida importante, durante 2 o 3 semanas nos estamos acordando. Como le digo, y también, ¿cómo se llama? Nuestro cerebro tiene que descansar en momentos dados. Si estamos solo con una cosa, nos vamos a agotar terriblemente. Los estudios de productividad en estos días han dicho que la gente que está pasando más tiempo conectado a la computadora sin ningún hobby, se están fundiendo. Entonces es lo mismo que con el estudio. Yo les digo, está bien, estudien, pónganle bonito, que los trabajos, este tipo de cosas, pero tienen que tener ese equilibrio también para sacar ciertas cosas. Y si somos ajedrecistas, mejor un tablero de ajedrez que ver Criminal Minds, ¿verdad? Por más bonito que sea, ¿verdad? Eso es un poco, yo agradezco a Yenori también, como digo, estoy totalmente de acuerdo. Y eso es parte de las cosas, de las decisiones que uno tiene que tomar. Buenas noches. Hola Sergio, soy Mario Fernández. Buenas noches. Me parece súper, yo pienso muy similar a todo lo que dijiste. Te agradezco por la charla. Y con esto que decía Janori, y aprovechando que aquí está Nelson, que Nelson es el encargado de ajedrez del TEC. Bueno, en el TEC hay muchas carreras que son muy demandantes. Y creo que Nelson hace algo ahí súper bueno. O sea, Nelson no presiona a los estudiantes miembros del equipo en los entrenamientos y así. Si alguien tiene un examen, puede faltar con tranquilidad, que siento que en la UCR a veces pasa lo contrario. Y en mi época de universidad, creo que eso fue un factor vital, digamos, como para que también nosotros rindiéramos mejor ajedrecísticamente que la UCR, teniendo ellos mejores jugadores. Nosotros fuimos campeones de Juncos, campeones centroamericanos, inclusive fuimos a mundiales, y todo basado en ese equilibrio que decías vos y que Nelson aplicó muy bien ahí, ayudándonos a seguir con la carrera, ¿verdad? Y no entorpeciendo más bien ahí con todo esto. Gracias, don Mario. Perfecto. De hecho, vea que yo lo puse usted como un ejemplo de los que terminamos primero la carrera y después hicimos el título, ¿verdad?
Yo les voy a decir esto. Ustedes saben que, por ejemplo, en las universidades norteamericanas te exigen para tener la beca y para mantener una serie de situaciones, ¿verdad? Que usted tenga un buen rendimiento académico y un buen rendimiento deportivo, no solo el académico. Entonces usted de repente se pregunta, pero ¿cómo es posible que este jugador se acaba de pensionar, perdón, se acaba de retirar, ¿verdad? Y de repente ya está trabajando como como comentarista deportivo? Y resulta que tiene una licenciatura en eso, porque cuando estuvo en la universidad hizo todo el college y después hizo la universidad y terminó su licenciatura. Les voy a poner el caso de Michael Jordan. Michael Jordan, a pesar de ser un jugador, el mejor jugador de todos los tiempos, bueno, para mí, ¿verdad? Tiene la característica de que cuando se lesionó, y eso lo estaba viendo ahora en Last Dance, se lesionó en el tercer año, creo que fue, lo que le pidió permiso al Bulls de Chicago, como estaba lesionado y no podía jugar y era de una lesión en uno de sus pies, pidió permiso para ir a terminar su carrera. Vean lo que son las cosas, ¿verdad? O sea, un jugador como Michael Jordan, que después no le ha faltado nada y que es considerado y todo, fue a terminar su carrera y logró ese equilibrio. Entonces uno compara, usted agarra a los mejores jugadores del básquet, del fútbol, ¿verdad? Y usted ve, bueno, tal vez con la excepción de Maradona, ¿verdad? Pero todos son jugadores que han tenido vidas ejemplares. Michael Jordan, Pelé. Entonces usted empieza a ver ciertos ejemplos. Difícilmente hay jugado situaciones así. Yo creo que hasta en el boxeo hay casos como de Mohamed Ali. Mohamed Ali tuvo su enfermedad y todo, pero siempre fue una de las mentes más brillantes que yo he visto. ¿Por qué? Porque era una persona que él hablaba y se mantenía en todos los ámbitos, no solo en el boxeo, sino en la política, la religión, un montón de cosas. Yo muchas gracias, Mario, te agradezco efectivamente. Me parece muy bien. Yo a un Nelson, les voy a ser sincero, no lo conozco. Eso es parte de la situación de que yo he pasado casi más retirado en estos últimos años. Pero sí creo que es muy importante que se tenga la situación. Si ustedes son estudiantes universitarios, perdón, pero la universidad es un aspecto muy importante. No van a darla votada por un entrenamiento, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es mi opinión. Y ojalá le consideren en la Universidad de Costa Rica si tienen ese particular. Bueno. ¿Algún otro comentario? Pregunta. Sí, a mí bueno, agradecer primero que nada la charla. Yo soy Kevin Rojas. Buenas noches. Yo estoy en el último año de mate y la cosa es que yo también, como todo el mundo, he tenido este dilema. Y digo, una cosa que yo me di cuenta también es que el balance significa también tener claro hasta dónde uno quiere llegar. Porque yo recuerdo que Granados decía una cosa como la física y la matemática tienen una cosa la física y el ajedrez tiene una cosa que es que hay que entregar el alma. Y yo creo que la matemática tiene lo mismo. Entonces a veces uno tiene que decidir si uno, qué tan bueno quiere llegar a ser uno en su carrera, qué tan bueno en ajedrez. Y en base a eso también decidir la cantidad de tiempo que le va a dedicar a cada cosa. Porque a veces uno se da cuenta que no va a poder llegar hasta donde quiere si no le dedica más tiempo. Correcto. Totalmente de acuerdo, Kevin. Y bueno, el caso tuyo, ¿verdad? Que has demostrado ser un estudiante brillante en lo que es la parte de matemáticas. Me parece genial que has tomado precisamente esa situación de ir equilibrando y bueno, que en este momento la parte universitaria es un aspecto muy importante y vas a terminarlo ya muy probablemente este año. Eso es parte de lo que yo quería expresarles aquí, que nosotros tenemos una situación y cuando ya termines tu carrera puedes dedicarle más tiempo al ajedrez. Yo en particular, bueno, ya es una opinión muy personal mía, yo creo que vas a terminar estudiando un doctorado en una universidad norteamericana, ¿verdad? Y que más bien ahí el ajedrez te puede servir para pasarte a la Universidad de Dallas, para que lo vayas pensando, porque Alejandro te puede ayudar, para que vean cómo también se pueden generar oportunidades a partir de eso. ¿Alguna otra pregunta o comentario?
Me parece que no. No, yo quiero agradecerles a a todas las personas que ingresaron y estuvieron escuchando eh, esta pequeña presentación. Para mí ha sido un gusto precisamente hablarles de una cosa. Yo me acuerdo que en su oportunidad Jonathan me preguntó que hablara de la defensa holandesa, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Que son las defensas que yo más he jugado y cosas por el estilo. Pero la verdad es que yo prefería hablarles de algo de mi experiencia personal y como uno ya también está más roquillo, entonces uno se da cuenta de ciertos aspectos que son más importantes y que las personas tal vez no cometan los mismos errores que nosotros hicimos en nuestras vidas. Como les digo, recordarles los ejercicios, o sea, vale, es una cosa que hasta ahora lo veo. Pero yo sí les digo, muy importante, ¿verdad? Que sigamos de esta forma. Lo que dijo Yanori, la mayoría de las personas que están aquí son estudiantes universitarios, ya la mayoría han terminado. Veo a don Jaime, ¿verdad? Veo a Alexander, entonces, todos ellos ya graduados universitarios de hace muchos años, pero que han logrado mantener una carrera ajedrecística y han estado en esas áreas. Como de mi parte, decirles que quería aportar un poquito algo que realmente ha sido parte de mi vida y que eso les sirva a las personas. De mi parte, muchas gracias por haberme escuchado y buenas noches. Muchísimas gracias a usted, Sergio. En realidad el tema estuvo bastante bonito. Nada más recordarles que, bueno, que la charla va a ser publicada en el canal de YouTube de la Federación y por favor no se les olvide llenar la encuesta de opinión que para nosotros es bastante importante. Y por supuesto, Sergio queda invitado para el webinar de la defensa holandesa en algún momento. No se descarta la idea. El tema de hoy estuvo muy bonito, realmente. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y esperemos que nos acompañen dentro de 15 días. Ahí vamos a estar anunciando el tema del próximo webinar.